siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra la senadora Carmen Aciaín. Muchas gracias, señora Presidente. Corresponde también unirme al pésame a los familiares de las víctimas de estos últimos días, de los 3 infantes de Marina, del padre y su hijo, de la mujer, del juez de fútbol. Voy a tratar de hacer un sobrevuelo muy general, no particularizado, dejando para las sesiones de mañana y pasado el análisis más pormenorizado de los artículos y centrarme en el antes, el durante, el desde dentro de la LUC y desde fuera también. En primer lugar, sobre la modalidad de trabajo. Yo iba a empezar por la modalidad de trabajo del Poder Ejecutivo, pero el senador Peña me hizo ver que no, que el trabajo arrancó mucho antes, arrancó el año pasado desde cada partido de la coalición. No quiero decir con esto que la oposición no haya trabajado. Digo en cuanto a la LUC. Y nos hizo ver, bueno, con satisfacción que se habían recogido muchos de los puntos programáticos y que se había dado satisfacción a ellos. Peña fue citando página por página, punto por punto, el cumplimiento del compromiso y que el Partido Colorado se sintió representado y que hemos negociado y bueno, me tocó negociar y eso es parte de mi vida. Yo vivo hace 37 años que estoy con mi actual marido, y es colorado, vivo la coalición en mi casa. Lo mismo Cabildo Abierto. Dice, el proyecto no refleja el 100%. Claro, es que eso es la coalición, es acordar sobre determinados puntos, no es confundirse, no es amalgamarse, no es perder la identidad, es tener un acuerdo político de gobierno sobre determinadas metas. Se transó, eso es un pacto político, y se adelantó el trabajo. Se adelantó un trabajo que es considerado trabajo voluntario para la comunidad. Lo mismo desde el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo se pone a trabajar antes de asumir. Es decir, es un trabajo hecho mientras no era gobierno aún, regalando esas horas. Es un trabajo no remunerado. Y esto a los efectos de ir economizando tiempo e ir avanzando, sin existir obligación jurídica alguna. Y desde el comienzo va haciendo partícipe a la sociedad civil, porque comparte en las redes el contenido del proyecto para todo aquel que quiera hacer comentarios, objeciones, recomendaciones, etc. Desde este punto de vista, y en algo que ha sido inaudito hasta ahora, estamos hablando, no se puede negar que estamos hablando de una democratización máxima del proceso legislativo. Y también se extendieron los plazos perentorios que establecía la Constitución para el tratamiento de la LUC. Se empezó a tratar mucho antes, se puso en conocimiento mucho antes. En su contenido sí condensa un pacto social desde todo punto de vista, desde la génesis hasta la formación de sus contenidos, condensando la parte medular del programa de gobierno de la coalición multicolor Compromiso por el País. Pero no se limita a los socios de la coalición. Y ahí vamos al trabajo del Poder Legislativo. Y destaco fundamentalmente el trabajo de los funcionarios, secretarios de la comisión y de todos quienes trabajaron e hicieron posible este proyecto. Y quiero destacar al presidente de la comisión que marcó los tiempos con mucha moderación, con mucho respeto y con mucha consideración, y también del vicepresidente que no está en este momento en sala. Creo que debemos congratularnos todos en medio de la pandemia y con las debidas medidas sanitarias fuimos capaces de reunirnos, debatir respetuosamente, negociar, acordar, reflexionar, discrepar, escuchar. Y estuvimos entre 10 y 11 horas por día, todos los días. El presidente de la comisión hacía alusión a la cantidad de días que estuvimos reunidos. Yo me pregunto cuántos proyectos de ley condensan esa cantidad de trabajo parlamentario
Si estamos pensando en que un proyecto va a una comisión especializada de salud de población y se lo atiende durante 1 hora y media, una vez por semana, y eso del 1 al 18 de cada mes. Si juntamos todas estas horas trabajadas, exceden la que tuvo cualquier otro proyecto. Y yo quiero destacar, además, el rol de la oposición, que cumple el rol que debe cumplir, que es el de hacer notar las contradicciones, hacer observaciones positivas porque se recogen, una crítica constructiva, haber también acercado posiciones hacia una negociación. Y quiero destacar lo humano del grupo de trabajo que no se circunscribió a los miembros de la comisión, sino a todos aquellos asesores y senadores que se acercaron. Terminamos compartiendo un frugal almuerzo y aplaudiendo cuando terminaba. Aplaudiendo no porque se estuviera de acuerdo todos con el contenido del proyecto, sino por la labor realizada. Y a mí la verdad es que me llena de orgullo. Luego, en cuanto al pacto que está condensado en la LUC, hubo muchos legisladores, no solamente los senadores integrantes de la comisión. Se integró a la sociedad civil. Todas las delegaciones que fueron escuchadas también fueron legisladores, plasmaron, se recogieron sus inquietudes en este proyecto. En cuanto a las contribuciones de los legisladores de la oposición, yo ya lo dije en comisión, pero quiero destacar aquí especialmente las contribuciones del senador Vergara, que con mucha generosidad prestó su conocimiento para que pudieran adecuarse en materia de contratación directa, administrativa, adecuarse a algunas excepciones para amparar reclamos de la sociedad civil. Todos legislamos, fuimos oídos, todos los argumentos fueron considerados. En cuanto al espíritu, lo primero que me surgió cuando leí el proyecto por primera vez fue, pero esto es un gobierno que legisla para ponerse más controles a sí mismo, para que existan más controles. ¿Para qué? Para esto que dice el título, Uruguay seguro, transparente, de oportunidades. Y de esa manera proliferan en el texto las dadas cuenta a la Asamblea General, los controles por el Tribunal de Cuentas, los topes, las restricciones a la contratación administrativa directa, los pedidos de venia, la autoimposición del cuidado de dineros públicos, justamente por respeto a lo público. Y para que, por respeto a lo público y por los dineros públicos, las políticas sociales se puedan atender. De ahí que el proyecto atiende a las partes de la sociedad más vulnerables. El que recorta gastos superfluos es el Estado en cuanto a los excesos, en cuanto a las repeticiones, las duplicaciones de gastos, no en cuanto a lo esencial. Lo que se evitan son filtraciones, duplicaciones. Todo ello para mayor eficiencia y transparencia. En cuanto a los contenidos también, sí hay una atención de emergencias, algunas heredadas, algunas no responsabilidad de las anteriores administraciones, algunas por coyunturas hasta de la región. Y se hacía un reclamo de que este proyecto no contemplaba emergencias de la pandemia. No, es que las emergencias de la pandemia no pueden esperar los 3 meses de tramitación del proyecto de urgente consideración. Deben ser atendidas, como lo fueron, con carácter grave y urgente y aprobadas en el día, como hemos aprobado el proyecto COVID y tantos otros del paquete sanitario, lamentablemente no otros. Se decía, a nosotros nos preocupa el uso irracional de la fuerza, lo decía el senador Carrera, como crítica a algunos contenidos del proyecto. A nosotros también nos preocupa el uso irracional de la fuerza, pero provenga de quien provenga. Nos preocupa el uso irracional de la fuerza cuando es cometido por delincuentes y no está la respuesta de la autoridad del Estado para frenarla.
a las fuerzas de seguridad, que también pueden incurrir en excesos, bueno, se les da un marco jurídico, la ley, la autoridad judicial, la autoridad administrativa y responsabilidades de tipo penal, civil, administrativo y hasta político, pero sobre todo la judicial como último garante. Se hablaba de la criminalización de la protesta como crítica al proyecto. Bueno, solo se va a criminalizar la protesta que incurra en delito, que incurra en crimen. De lo contrario, no hay nada que temer. Que puede haber un riesgo de cercenamiento de derechos. Siempre que actúa la autoridad, hay un riesgo de que incurra en excesos. De ahí que la ley venga a dar un marco jurídico y esté bajo el contralor de la justicia. Cuando hay seguro un cercenamiento de derechos es cuando no hay una autoridad y la delincuencia actúa libremente. No voy a reiterar cuestiones que ya se han dicho sobre temas de seguridad, la emergencia también de vivienda, de medio ambiente, de adopción, medicamentos, materia de libre circulación, prolijidad en las cuentas del gobierno, en las cuentas públicas. Sí voy a decir que puede discreparse en todo caso con los medios empleados, pero está claro que el objetivo es el mejoramiento de la vida de los habitantes. El senador Carrera también nos recordaba que no se había legislado sobre organizaciones criminales, sobre la violencia doméstica, pero este no es el último tren. Aquí no se acaba toda la iniciativa de este gobierno. Van a venir otras iniciativas. La ley de urgente consideración no es o metemos todo aquí o no se legisla más. Vamos a continuar. Esto es para comenzar a encauzar. Mirando desde afuera o desde lejos, yo decía, impacta que es el mismo gobierno, no la oposición, el que se impone más controles de cómo administra los dineros de todos, de cómo responde a la gestión pública, de cómo administra, de los resultados. Por eso, si este proyecto fuera mirado por un extranjero, diría que es un proyecto presentado o por la bancada opositora para controlar al gobierno o que viene de algún órgano de control. Y no lo es iniciativa del propio gobierno que se autocercena con la finalidad de achicar este gasto superfluo y mejorarlo. ¿Para qué? Para que haya más disponibilidad de dineros públicos para atender las cuestiones de vulnerabilidad social. Y se da mayor intervención al Poder Legislativo, reforzando las funciones de Contralor. Un gobierno, en definitiva, que usa sus potestades constitucionales, su iniciativa legislativa, es más, aprovecha la oportunidad como esta de una ley de urgente consideración para autoimponerse más controles. Se habla, y esto ya también mirando desde lejos, se habla de como los orígenes de los parlamentos, de las antiguas asambleas populares de Grecia o de los comicios de las centurias de Roma, por contar con algunos rasgos y funciones similares a las de los parlamentos, muy distantes en muchas cosas porque no integraban a todos los habitantes, sino solo a los varones y que no fueran esclavos, así que muy distantes en ese sentido. Pero se las señala como orígenes de los parlamentos. Y también a las asambleas medievales, donde se debatían intereses de distintos estamentos, con el objetivo de controlar. ¿Por qué traigo esto a colación, que parece tan ajeno a lo que estamos conversando? Porque en los orígenes está la función de control, una función de control sobre el monarca, sobre la autoridad, digamos, ejecutiva, pero que venía desde fuera de la órbita ejecutiva. Así, en el Magnum Concilium de Inglaterra, asamblea compuesta por los grandes señores del reino, que es consejo, sí, ahora democrático, como decía mucho, ¿no? Se da esta génesis del Parlamento para la descentralización de la autoridad, para una acción balanceadora del poder absoluto del monarca. Pero no se concreta, no se cristaliza esa verdadera función de control hasta tanto no se limitan los abusos, hasta que no se firma la Carta Magna, en donde
a raíz de las protestas todos conocemos la historia, de los varones al rey Juan sin tierra, bueno, se limita la potestad del monarca con la finalidad de tener parte en la fijación de los impuestos, una intimación a que el monarca se someta a la ley, símbolo de la libertad, esta Carta Magna, con límites, con muchísimas modificaciones en sus 800 años de vida, vive hoy en el derecho inglés. Bueno, entonces decía, ¿por qué esta alusión? Porque en ese caso fue el Parlamento, o los orígenes, la génesis de aquel Parlamento, el que con mayor autonomía limita la autonomía del poder regio, mediante poderes de control y de freno al monarca. Es el Parlamento el que limita al gobernante, al ejecutivo y no a la inversa. Aquí con la LUC hemos dado vuelta a la historia. Es el propio ejecutivo en el que a través del proyecto pide que se lo controle más, establece mayores controles a través de los distintos órganos que crea y los distintos mecanismos. Pide más limitación más control para mejor eficiencia del gasto público. Y en ese sentido estamos cumpliendo, más allá de las diferencias, con la función por excelencia de los parlamentos, que es el control y el freno a los excesos. Gracias. Muy bien.